Gracias por tu paz inagotable. Gracias por tu bondad infinita. Y gracias, Señor, porque tú guiarás a tu pueblo, Señor. Bendice con bendición abundante a tus hijas y a tus hijos. Que hoy sea un día, Señor, de salvación, de vida, de regocijo, de libertad, Padre, de bendición sobre tu pueblo, amado Señor, sobre tus siervos renovados en ti, Padre. Oramos por los que están en las clínicas, en los hospitales, Señor. Tu presencia sea llevando sanidad y en tu nombre, Padre, toda enfermedad, toda dolencia, Señor, es llevada a la cruz del Calvario, Padre. Los que están en las cárceles, Padre. Por los gobernantes, Señor, pedimos para que el temor tuyo sea sobre ellos, Padre. Te pedimos por la paz de nuestra nación, Padre. Glorifícate, mi Rey, que tu nombre sea levantado, que tu nombre sea conocido y que el temor tuyo, Padre, sea sobre tu pueblo, Señor, guiando, sosteniendo, levantando y dirigiendo, Padre. En ti esperamos, Señor, en tu amor, en tu paz, Padre. Gracias por sostenernos, gracias por levantarnos, gracias por dirigirnos y gracias por no llenarnos de tu paz inagotable y de tu amor, Padre. Tú eres Rey Salvador, tú eres bendito y no hay nada ni nadie como tú, mi Rey. Gracias, 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 Padre. Ahora, Señor, enséñanos con tu palabra, Padre. Guía nuestros pasos. Permítanos, Señor, el ver tu gloria, tu bondad, tu misericordia, Padre. Tu paz, Señor, que nos fortalece y que nos alienta, Padre. Eres Rey Salvador, eres Dios maravilloso, eres Rey exaltado, Padre. Y en ti esperamos, Señor. Muchas gracias por estar ahí siempre. Y muchas gracias porque yo sé que cada uno de tus hijos y tus hijas verán tu gloria, Padre. Háblanos, Señor, en esta mañana, pues nuestro corazón está dispuesto para ti, Padre. Muchas gracias, te alabo, te bendigo y te exalto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, gracias por acompañarnos en este tiempo. Que la gloria, la bendición, la gracia del Señor sea sobre ti, llevándote siempre en victoria. Quiero continuar con los devocionales que he venido trayendo y hemos venido compartiendo justamente en relación a las oportunidades que tenemos cada día en el Señor. No las podemos perder. Pues tenemos un Dios maravilloso que nos alienta, que nos fortalece, que nos guía y que tenemos las grandes oportunidades de cambiar nuestra vida, de ser hombres y mujeres de bendición, de paz en medio de todas las cosas que Dios se ha propuesto hacer con nosotros. Y justamente estamos hablando de Jabes, que dos versículos bíblicos que me parecen tan interesantes, que están en Primera de Crónicas capítulo 4, versículo 9 y 10. Y ayer le estuve haciendo una introducción a este tema que me parece maravilloso, cómo a través de dos versículos Dios nos enseña tantas cosas. Podemos quedarnos admirando cómo una persona pudo cambiar su estilo de vida, su futuro, sus cargas del pasado. Pero esto nos invita también a que nosotros, en su amor inagotable, en su paz, aprovechemos la oportunidad de la posesión que tenemos en Cristo Jesús. Porque voy a leer el versículo 9, como lo hicimos ayer, de Primera de Crónicas, capítulo 4, y luego mañana tal vez continuaremos con el versículo 10, porque dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Yo les decía el día de ayer y les vuelvo a decir nuevamente que hay cosas que nos han marcado a nosotros en nuestra vida, pero en Dios tenemos la oportunidad. Porque cada vez que tal vez la familia mencionada el libro de Jabes traía su nombre, el recuerdo del dolor, porque justamente le colocó Jabes, te está diciendo el versículo, porque fue concebido en dolor. Tal vez fue el nombre que le puso su madre y quizás por un mal recuerdo, quizás porque como sucede en muchos hogares y me parece irónico, lo he escuchado, que fue un hijo no deseado o pudo haber muchas razones por lo cual le colocaron el nombre. Y pienso que este hombre creció con un peso sobre sus espaldas, tal vez de burla, tal vez de menosprecio.
Mal recuerdo cada vez que lo veía, como muchas veces nosotros cuando no hemos aprendido a sanar y a llevar las cargas a la presencia del Señor, al corazón del Señor, no aprendemos a soltarlas y a llevarlas al Señor y a cambiar el rumbo de nuestra vida. Realmente Él marca la diferencia, por eso está diciendo la palabra que fue más ilustre que sus hermanos. Tal vez los demás se quedaron con una carga. Y a veces dentro del pueblo de Dios, lo he notado en todo el tiempo que Dios me ha permitido ministrar en las iglesias, sobre vida, sobre familias, el ver que gente tiene oportunidad de cambiar en el Señor sus vidas y simplemente se quedan contemplando lo que Dios les ha dicho. Cuántas palabras, cuántas promesas Dios nos ha dado, pero no hemos hecho absolutamente nada para alcanzar esas promesas. Es igual que cuando el Señor le dice a cualquier persona, en cualquier comunidad, en cualquier lugar, a través de un sueño, a través de la palabra, a través de un pensamiento, de una expresión. Dios habla de tantas formas que le habla de un puesto de trabajo y simplemente se queda esperando en la casa que se abre esa puerta. Pienso que Dios nos ha llamado a que nos movamos. Este hombre, Jabes, tuvo la oportunidad. Y se cansó, voy a decirlo de esta manera, de vivir de una vida vacía y sin valor. Él no se conformó a lo que le habían colocado, a la marca que le habían colocado. Y esa es una invitación también para cada uno de nosotros, para que aprendamos a cambiar todas las cosas. Tenemos un futuro, una oportunidad en Dios. Mi oración constante sobre mis hermanos amados, sobre cada familia, sobre cada vida, aún desde niños, es: Señor, revélate a tu vida para que su vida sea tocada, sea transformada. La vida cristiana no es una vida religiosa, sino una vida de acción. Por eso Juan el Bautista decía: el reino de los cielos se hace fuerte, y solo los valientes lo arrebatan. Cada día yo sé, y por la palabra, por lo que hemos experimentado, que tenemos nuevas oportunidades. Pero es importante, mi hermano, mi hermana, que cada uno de nosotros tenemos la determinación de cambiar el rumbo de nuestra vida. Yo sé que tenemos tantas oportunidades. Tenemos un Padre precioso, amoroso. Tenemos un Dios que tiene planes, que sueña con nosotros, que a veces nos habla de tantas maneras, y lo dice el libro de Hebreos, para que nosotros cambiemos actitudes, para que nosotros busquemos ese favor de Dios, para que nos apoyemos en su palabra, para que nos dejemos dirigir por el Espíritu Santo y alcancemos esas promesas. Pero algunos simplemente se quedan contemplando en sueños, pero nunca se animan a alcanzarlos. Ese Dios maravilloso está en nuestra parte. Mi hermano, mi hermana, y tú tienes grandes oportunidades. No te conformes. Y ayer decíamos lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. ¿Qué hace Jabes? Comienza se presenta delante de Dios, y lo está diciendo el versículo 10, porque dice: e invocó Jabes el nombre, o invocó mejor Jabes al Dios de Israel. Esa palabra invocar es acercarse a Él. Es comprometerse realmente con Él. No te comprometes ni con un pastor, no te comprometes con una iglesia, te comprometes directamente con Dios. El resto, Dios nos ubica donde nos necesita, y allí donde necesita, Él espera que seamos fieles. Pero es Dios quien nos guía nuestros pasos, y así como hizo Jabes, invocó ese nombre y presentó su realidad delante de Dios. A veces nos conformamos a lo que somos, a lo que tenemos. Bueno, Señor, tal vez alguno dirá: Señor, yo nací en una familia pobre y voy a morir en una familia pobre. Bueno, Señor, el único lugar que me abriste para trabajar esta empresa. Y bueno, Señor, vivo de tu misericordia, Señor. Pero como hijos de Dios, Dios nos ha llamado a lugares especiales. El libro de Deuteronomios, en el capítulo 14, Él dice que seremos cabeza y no seremos cola. Que veremos la bendición en Deuteronomio 28 a partir del 14. Y allí comienza a hablar de cosas maravillosas que Dios hace sobre cada uno de nosotros y nos permite el acercarnos a Él.
A veces me parece escuchar la voz de Dios que nos dice, oh, si mi pueblo me creyera. Mira el Salmo 81. Quiero que vayamos un momento a ese Salmo, porque hay una petición y yo cada vez que leo este Salmo veo quizás el clamor de un padre, Dios como padre. En la primera parte del Salmo 81 está hablando de una adoración, de una alabanza de los primeros 5 versículos, pero a partir de la segunda parte del versículo 5 hay un clamor y reitero, cada vez que leo este salmo siento el dolor de un padre para que su hijo despierte, para que su hija despierte, en este caso para que su pueblo prestara atención. Y tal vez pudieras colocarle un título, tal vez no será el mejor, y pudiera decirle, oh, si solamente me hubieras creído, si solamente hubieras actuado. Yo no espero que esta palabra se vaya a escuchar cuando ya pasemos a la presencia del Señor, sino que atendamos a aquello que Dios nos está diciendo. Mira cómo lo dice, en medio de las pruebas y las dificultades, la segunda parte del versículo 5 del Salmo 81 dice, oí lenguaje que no entendía. Y a pesar de que ellos no sabían acercarse a Dios, Él hizo cosas maravillosas, dice, aparte de su hombre debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. Versículo 7, que es lo que nos pasa muchas veces, dice, en la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en el secreto del trueno, en medio del ruido, en medio de todas las cosas que batallan. Hay una respuesta de parte de Dios, es parte de las maravillas. Y mira que el versículo 10 le expresa, versículo 8 dice, oye pueblo mío y te amonestaré, escucha Israel. Y hay una expresión en la parte final del versículo 8 que dice, si me oyeres. Cuando leo esta expresión a veces también pienso en lo que nosotros a veces nos perdemos por no prestar atención a lo que Dios nos está diciendo. A veces escuchamos ruido de la palabra de Dios. A veces se vuelve tan común la palabra que no vamos con una expectativa de lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón y a nuestra vida. ¿Qué tal si cada vez que tú vas a un lugar a escuchar la palabra del Señor, no tenga en cuenta tanto quién lo está hablando? Quizás es un siervo de Dios, una sierva de Dios. Quizás va a ser la persona más humilde. Pero cuando vas y creo que Eclesiastés en alguna vez lo mencioné, capítulo 5, nos aconseja que cuando vayamos a la casa de Dios nos acerquemos más para escuchar que para hablar, que para comprometernos. Cuando tenemos una disposición, inclusive por la mañana, cada vez que abro este espacio, cada vez que preparo todas las cosas para compartir ese tiempo devocional, mi oración, mi clamor, mi gemir interno de Señor, háblanos en esta mañana. Porque sin ti simplemente es un espacio más, Señor. Pero eres tú quien obras, Señor. Nosotros tus instrumentos. Aquí hay un clamor de Dios que está diciendo, si me oyeras. Jabez tenía la convicción de que Dios le iba a escuchar. Y un día se paró y dijo, no más mi nombre va a servir como recuerdo del dolor de una familia. Sino quiero cambiar mi actitud para que sea recordado, quizá ahora o quizá cuando pasemos a la presencia de Dios, no como una persona que ha causado dolor, sino una persona que causa bendición. Y por causa de ti, por causa de la presencia de Dios en tu vida, las vidas que están alrededor, tu familia, todas las cosas son tocadas con su poder maravilloso, con su gracia infinita, con los planes y proyectos, porque le cree a Dios. No sé si hay una percepción en ti, mi hermano, mi hermana, de palabras de parte del cielo, que al igual que este versículo 8 del Salmo 81, Dios diciendo, ay hija, si me escucharas, ay hija, si pusieras en práctica los consejos que te he dado, si hubieras creído a la palabra que yo te he dado desde hace mucho tiempo. O tal vez otra expresión, Dios diciéndote, ay hija, si entendieras cuánto te amo y cuánto he soñado que te levantes, que sueltes tu pasado, que me dejes sanar tu corazón, que creas a mi palabra y comiences a caminar en aquello que yo he trazado para ti. Y mira lo que dice inclusive el versículo siguiente, versículo 9.
si Dios te escuchara, o mejor, si tú escucharas a Dios, él comienza a mencionar algunas cosas que son las que interrumpen la comunión con Dios y que a veces estuvo dispuesto a quitar. Lo primero que dice ahí en el versículo, dice, no habría en ti Dios ajena. No habría Dios, no habría en ti Dios ajeno. ¿Qué es tener un Dios ajeno? Todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón que no es Dios. Todo aquello que se interponga. No solamente imágenes, sino también cosas. Quizás nuestra adoración son nuestros hijos. Sí, hay que amarlos. Dios nos los entregó para que los cuidemos. Pero el primer lugar tiene que ser Dios. Quizás es el esposo, quizás es la esposa, quizás son los recursos económicos. Quizás inclusive nuestra propia vida. La adoramos tanto que no nos damos cuenta que nuestra vida pertenece a Dios. Qué bueno sería en este día decirle, Señor, ¿habrá algún Dios en mi corazón que no he sabido sacrificarlo, entregarlo para que tú ocupes el primer lugar? O pudiéramos pensar en otra cosa, hacer una autoevaluación diciéndole, Señor, ¿qué es lo que yo más deseo de aquí en la tierra? ¿Qué es lo que me mueve cada día? ¿Qué es lo que me hace levantar cada mañana? ¿Son los problemas? Los problemas muchas veces se convierten en Dios porque vivimos hablando de ellos. Inclusive pienso que hasta enfermedades se convierten en Dios porque hablamos más de ellas que de Dios mismo. Que nuestro primer pensamiento cada día sea nuestro Dios Todopoderoso, en quien podemos nuestra esperanza y quien está dispuesto a hacer todas las cosas por amor a ti, por amor a su nombre. Si ellos hubieran escuchado la voz de Dios, inclusive para nosotros pudiéramos decir, si escuchamos la palabra de Dios, lo primero que pasa en el corazón de una persona es que no hay Dios, no habría Dios ajeno. Y mire lo que dice, porque es interesante, dice, no habría Dios ajeno, ni te inclinarías a Dios extraño. La confianza absoluta en el Señor. Y luego en el versículo 10 dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de tierra de Egipto. Y luego hace otra expresión que me llama tanto la atención en la parte final del versículo 10 del Salmo 81 que dice, abre tu boca y yo la llenaré. Puedo hacer una pregunta y lo hago con respeto, mi hermano, mi hermana. ¿Qué tanta convicción tienes en tu corazón que Dios te escucha? A veces Pablo dice, tenemos ayos, tenemos cuidadores, porque somos niños espirituales. Lo dice en Gálatas capítulo 4, del 1 al 4. Cuando somos niños, se nombra ayos, se nombran cuidadores, menciona ahí Pablo. Pero cuando somos adultos, cuando maduramos, la herencia que nos pertenece, nosotros la podemos administrar. Y en las cosas espirituales sucede exactamente lo mismo. Muchas veces nosotros teniendo la oportunidad, como dice Hebreos, de entrar a la misma presencia de Dios, nos da miedo porque no nos hemos propuesto conocer a ese Dios todopoderoso que nos llama y que está dispuesto a revelarse en nuestras vidas. Abre tu boca. ¿Qué significa abrir la boca? Aún más nosotros en el Nuevo Testamento, y voy a trasladar esta frase al Nuevo Testamento. Tenemos una ayuda muy especial cada uno de nosotros y es la ayuda de la presencia del Espíritu Santo. Una de las cosas que aprendí hace muchos años que transformó mi vida y mi caminar con Dios es que estaba en cierta ocasión recibiendo un congreso de jóvenes. Yo en ese tiempo no había mucho el mover del Espíritu Santo, quizás como lo podemos entender ahora. Pero hubo una frase, una palabra que aprendí de este conferencista, este hombre de Dios que estaba dando las enseñanzas, y él decía, cuando no tengas palabras para hablar a Dios, dile al Espíritu Santo que le enseñe esas palabras. Es más específicamente nos decían en esa conferencia, dile al Espíritu Santo que te enseñe a adorar a Dios, que te enseñe a alabar a Dios, a exaltar a Dios. Y aprendimos, hicimos ejercicios ahí en ese campamento, en ese lugar donde estábamos, pero eso se convirtió en parte de mi vida. Y la primera invitación que hago es, Espíritu Santo, ven, juntos adoremos al Padre. Ven, enséñame a escuchar la voz del Padre,
a ver a la cruz y traer esa victoria de Jesús, de la cruz del Calvario en mi vida. A entender que soy lavado con la sangre preciosa, a entender que ninguna condenación hay, como dice Romanos 8:1, a los que están en Cristo Jesús. Aprender a vivir no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuestra vida cambia totalmente. Por eso está diciendo este versículo, abre tu boca y yo la llenaré. Señor, dame palabras de vida eterna. El Salmo 103 también dice, cuando le está recordando al alma, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Entre esa lista de beneficios que están en los primeros versículos, hay una palabra que dice, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Tal vez a veces nos quedamos sin palabras para decirle al Señor. Tal vez nuestra oración es tan corta porque no hay un fluir de palabras, no sabemos qué pedir. Pero si le pedimos la invitación al Espíritu Santo, si entendemos quién es Dios, yo soy tu Dios, como está diciendo, el que te ha guiado, el que te ha liberado, el que ha comprado por precio tu vida, te da la oportunidad de que abras tu boca. En otra versión de la Biblia, esta misma expresión del versículo 10 dice, dime qué quieres y yo te daré. A veces decimos, Señor, tú sabes. Sí, Dios sabe, pero normalmente Jesús siempre le preguntó cuando se encontraba un enfermo, una persona necesitada, una persona en problema, lo voy a generalizar así. ¿Qué quieres que yo haga?, le preguntaba. Tal vez la pregunta que Dios te está diciendo a ti en este día, mi hermano, mi hermana, ¿qué quieres que yo haga en este día contigo? ¿Qué quieres que yo haga? No sé cuál es tu prioridad, no sé cuál sería tu petición. Javes sabía que necesitaba tener un cambio radical en su vida, que iba a cambiar su manera de ser, pero no era por esfuerzo su propio, no era siquiera por una confesión de palabras, sino que se acercó al Dios de Israel, dice ahí la palabra. A lo mejor ni lo conocía mucho, pero quiso un día marcar una diferencia, que tal vez es lo que nos ha faltado a nosotros, de decir de hoy en adelante, mi vida tiene que cambiar y voy a glorificar a Dios con mi vida, voy a acercarme a Él de una manera diferente, voy a invocar el nombre del Señor de una manera diferente. Me cansé de vivir del pasado, me cansé de vivir de lo que la gente me dice que soy, pero no he tenido en cuenta lo que Dios dice de mí. Y voy a prestar atención lo que Dios quiere hablar a mi corazón y a mi vida. Creo que eso marcaría una diferencia total. Va a haber un día en que vas a tener que hacer un alto. Tal vez te cansas, llega el momento en que te cansas de vivir de las migajas y te invita el Señor a vivir, a sentarse en la mesa. Y te recuerdo lo que dice Apocalipsis 3:20, tal vez lo sabes de memoria. Dice ahí la palabra, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, todos los días sale la voz de Dios. Y tal vez hoy está golpeando Dios a la puerta de su corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Dios no forza las puertas. Decisión, determinación tuya, mi hermano, mi hermana. Dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Cambia tu... No importa, cierra tus oídos a lo que dice, a la murmuración, a lo que dice la gente de ti. Créale al Padre, créale a Dios, créale lo que está escrito en la palabra, créale lo que Él te dice cada mañana. Pudiera hablarte de muchas palabras que Dios te está diciendo, que Dios está clamando, que te está diciendo, yo soy tu Dios, como dice ahí en el Salmo 81. Yo soy Jehová tu Dios que te hice sacar de Egipto. Yo soy tu Dios, voy a traducirlo de esta manera, que te redimió, que entregué a mi Hijo para que a través de Él te acercarás a mí y disfrutarás de mis bendiciones. Pero tienes que moverte, tienes que tomar decisiones, no puedes seguir en lo mismo. Y Dios te manda a decir que no puedes seguir ahí haciendo las mismas cosas. Toma la decisión, levántate, ora a Él. Si no tienes palabras, diga al Espíritu Santo, necesito que me des palabras para hablar con el Padre. Y yo sé que algo tremendo, algo extraordinario va a pasar en tu vida, porque Dios se ha propuesto levantarte, porque Dios se ha propuesto hacer cosas maravillosas en tu vida, con tu gracia, con su amor y con su misericordia. Que te oramos y le decimos, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque yo sé que hoy nos estás confrontando con ella, Señor. Gracias porque como Padre de amor, Señor, te estás sacudiendo nuestro corazón, Señor.
Y yo sé que los recursos espirituales que has puesto para nosotros, Señor, están ahí, Señor, y a lo mejor no lo hemos utilizado, Padre. Pero yo sé que en este día, Señor, tú estás marcando corazones, tú estás marcando vida, tú quieres llevarnos a dimensiones, Señor, mayores de las que hasta aquí hemos traído, Señor. No queremos conformarnos, Señor, a la situación que estamos viviendo. Quizás sí hemos disfrutado de bendiciones, pero yo sé que tú tienes cosas mayores, Padre, y yo lo creo, lo proclamo, lo hablo al corazón de mi hermano y mi hermana, Padre. Lo levanto en el nombre de Jesús de Nazaret. Abro esos oídos espirituales y declaro que tú como Padre, que tú eres el Dios que nos has comprado, que quieres dirigir nuestra vida y que nos quiere llevar a posesiones, Señor, donde tú has preparado, Señor, para ser testigos de tu poder, de tu gloria y de tu bondad, Padre. Bendigo a tu pueblo, Señor, susténtale, sígale hablándole, Padre, durante este día y que tu espíritu de poder, Señor, tu espíritu de gloria le dé poder para levantarse, para ser testigos, como dice Romanos 1:8, cuando ese poder maravilloso sean testigos allí donde están, en sus trabajos, en sus naciones, Padre, en sus ciudades, Padre, en el lugar donde tú los llevarás y tú los sostendrás, Padre. Muchas gracias por esta hora, Padre. Muchas gracias por este día. Te alabo, te bendigo a ti, mi Rey precioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Que la bendición, la paz y la misericordia de Dios sea sobre ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo y Él te dará fuerzas para seguir adelante, pues te ha propuesto levantarte a ti en medio de todas las cosas. Le habló su pastor Irlande Lozada Alvira de la Iglesia Cristiana Sinea de Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.